caminar o terminar de caminar ese sendero que se llama el Sendero de la Transformación, que es el tema que comenzamos desde el mes pasado, desde el mes de abril. El Sendero de la Transformación se llama Desarrolla una regla de vida. Desarrolla una regla de vida. Oremos. Padre del cielo, te damos infinitas gracias. En esta mañana ponemos esta enseñanza delante de ti y te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tu pueblo, tu iglesia la reciba, Señor, con la misma expectativa que yo la recibí, con el mismo celo que la guardé y con el mismo deseo de impartirla, Señor, como lo has puesto en mi corazón, Señor. Tatúa, Señor, este mensaje de tal manera, Señor, que no salga de nuestros corazones y cumpla el propósito por el cual tú también lo estás enviando en esta mañana a tu pueblo, Dios, a tu iglesia, y que tu iglesia sea aprovechada de esta bendición como lo es tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 37. Y dice la Escritura: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que Jesús hizo allí en esa declaración al intérprete de la ley, porque me imagino que el intérprete de la ley se conocía toda la ley, pero no practicaba el mandamiento más importante, que se llama el mandamiento del amor. Recordemos que el domingo anterior toqué el tema de la cultura del amor como la cultura de la iglesia, pero hoy vamos a ver cómo se desarrolla esa cultura del amor. O sea, cómo esa cultura del amor es propicia a nosotros siempre y cuando desarrollemos una regla de vida. Tenemos reglas para todos. Tenemos reglas para nuestras actividades laborales, tenemos reglas para nuestras actividades deportivas, tenemos reglas para nuestra familia, tenemos reglas para, en fin, aún para cosas pequeñas en el hogar o actividades pequeñas en el hogar. Mucha gente, por ejemplo, dice cuando coloca sus camisas, coloca las azules de un lado, después vienen las blancas, después vienen las amarillas. Hay mujeres que colocan los vestidos, ¿cierto? Las blusas arriba, las faldas abajo, el calzado abajo, compran algo para organizar el calzado. Usted abre ese closet y ese closet es perfecto, ¿sí? Pero no tenemos regla para la vida, no tenemos regla y sobre todo menos para la vida espiritual. Generalmente no tenemos un hábito de lectura de la palabra por lo general. Mire, hay gente que usted le pone a leer 3 o 4 versículos para que haga el tiempo a solas con Dios y lo hace con 1. Usted le pone 6 versículos y lo hace con 3. Le pone un capítulo y lo hace con medio. Le pone 2, lo hace con 1. Porque no tienen una regla para su vida espiritual. Y eso hace que pocas personas tengan un plan consciente para desarrollar su vida espiritual. Mientras nosotros no tengamos un plan consciente para desarrollar nuestra vida espiritual, vamos a ser cristianos funcionales más que intencionales. O sea, hay gente que funciona como el devenir: se levanta, se baña, se viste, desayuna, sale para el trabajo, al mediodía almuerza, responde correos, responde WhatsApp, andan en pilotos automáticos. O sea, hay personas que su vida es andar en piloto automático. Permanentemente están más funcionando que teniendo una intencionalidad de crecer. Y esto es producto de las actividades cotidianas. Las actividades cotidianas en lo laboral, en lo hogareño, en la salud, en la educación y aún en la misma vida cristiana se atiborran por lo general de tiempo. O sea,
llenamos nuestra agenda de muchas actividades en el día y terminamos el día, y no sé si a usted le ha pasado, que en algún momento se levantó tarde y lo primero que sacrificó fue el tiempo a solas con Dios. Se levantó tarde y lo primero que sacrificó fue el tiempo a solas con Dios. No sacrificó el desayuno, no sacrificó bañarse, ¿cierto? O sea, sacrificó el tiempo a solas con Dios. ¿Por qué? Porque no hace parte de una regla de vida espiritual. O sea, hay cosas que tienen que ser innegociables en nuestra vida. Innegociables. Y esas cosas innegociables hablan de cuánto amo yo a Cristo. Lo innegociable en el Evangelio lo que demuestra es en la práctica, en la realidad, mi amor genuino por Jesús. Cuando yo tengo un amor genuino por Jesús, voy a establecer reglas de vida innegociables, reglas de vida espirituales, porque realmente esas reglas de vida me van a permitir crecer como creyente y crecer en mis convicciones cristianas, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos reglas de vida, nos movemos por viento de doctrina, nos movemos para un lado, cualquier iglesia nos parece lo mismo, cualquier predicador nos parece lo mismo, escuchamos emisoras cristianas aún con predicaciones que van en contra de lo que nuestro pastor está enseñando, porque no tenemos reglas espirituales, reglas de vida espirituales totalmente claras. Ahora, ¿por qué no nos gusta vivir con reglas? ¿O por qué le tenemos miedo a la palabra reglas? Porque no estamos acostumbrados a diseñar un plan en nuestra vida que nos permita crecer y trabajar más el reino de Dios. Mire, cuando yo estaba siendo entrenado en este tema, el pastor Peter Escacero nos enseñaba a los alumnos y nos decía algo muy interesante. Y me decía: la iglesia fue diseñada para darle orden a la vida de cualquier ser humano. La iglesia, lo que usted aprende en la iglesia lo hace exitoso allá afuera. Es decir, las disciplinas de la iglesia lo vuelven a usted una persona exitosa allá afuera. Porque allá afuera usted es una persona que tiene estructura. Porque allá afuera usted es una persona que la gente lo va a valorar porque realmente usted tiene normas, porque usted obedece. Mire, no hay algo más que agradezca un empleador y es un empleado obediente. Cuando usted encuentra un empleado obediente, vea, ese empleado va a ser valorado por la compañía. Aunque vengan vientos y traten de sacarlo, cuando usted está agradando al jefe humano, realmente lo que Dios le está diciendo es: aunque tú veas un hombre, me estás agradando a mí. Si yo me sé sujetar a una autoridad humana, me sé sujetar a Dios. Y esa autoridad humana quizás no sea la mejor o no tenga los valores, pero esa sujeción que yo estoy haciendo a esa autoridad humana me hace un mejor cristiano y me hace alguien que realmente agrade a Dios. Ahora, en la Biblia nosotros vemos varones que han cumplido, que fueron varones con regla de vida. Me llama poderosamente la atención, por ejemplo, el orden de Nehemías. Nehemías fue un varón que cuando tuvo la noticia de que los muros de Jerusalén no los habían levantado y que todo era un desastre, él era copero de un rey de Media y de Persia. Y como copero él hizo una oración, pero al final de la oración él va donde el rey y le pide el permiso, y el rey le hace 4 o 5 preguntas. Una de esas preguntas es: ¿cuánto tiempo vas a durar por fuera? Y él le dio el tiempo de duración por fuera. Le hizo otra pregunta: ¿qué vas a hacer? Y él le dijo que iba a hacer, y además le pidió cartas para recibir madera y para recibir todo elemento con el cual levantar los muros. Nehemías fue un hombre que tuvo reglas de vida, no negoció la oración. Los judíos no negocian sus oraciones de 20, 25 minutos cada 4 horas. Ellos cada 4 horas están orando desde que se levantan, y la primera oración la hacen a las 6 de la mañana. Ahora, establecer reglas es muy importante, aunque esa palabra reglas intimida, porque a veces nos trae recuerdos de la niñez o de la adolescencia, donde nos daban con varita porque no cumplíamos ciertas instrucciones. Puedo decirte
que no nos tiene por qué intimidar, porque este término realmente significa en el griego matriz. La palabra que se usa en el griego para regla es trellis, así como se pronuncia, pero no con Z al final, sino con S. Y trellis significa una estructura por donde el viñedo pueda subir, por donde las hojas del viñedo puedan subir y crecer y dar mejores frutos. Entonces, cuando se utilizó la palabra regla, lo que se está hablando es de una estructura. Cuando una empresa tiene normas, lo que está colocando es una estructura para que se puedan ser más productivos. Cuando una iglesia tiene normas, se está creando una estructura para ser productivo. En tu hogar, así no lo tengas escrito o no seas conscientes, hay reglas, hay normas. Tus hijos, por ejemplo, menores de 15 años o de 17 años, no pueden entrar a tu casa a las 3 o a las 4 de la mañana. ¿Sí? Tú tienes normas de vida. A mis hijas y a mis hijos yo les tenía normas de vida. Cuando ellos estaban en la adolescencia, iban a una fiesta, les decía hasta tal hora, y a esa hora yo lo esperaba en la casa. Y si ellos se pasaban de esa hora, el próximo permiso estaba anulado. Ellos sabían que tenían que cumplir unas reglas de vida. De igual manera, la vida espiritual es para cumplir reglas de vida. Nosotros necesitamos tener una regla de vida si amamos a Jesús. Si no amamos a Jesús, vamos a vivir así, despistadamente, nuestra vida espiritual. Y me voy a dormir y dice, ay, yo no he hecho el tiempo sola con Dios, mañana lo hago. Y pasó mañana y se levantó también tarde. ¿Sí? Y vuelve y dice, ay, se me pasó. Y así se le pasa una semana. Y cuando viene a ver, entonces usted está distanciado, ¿sí?, de una regla de vida. Este cuadernillo es una regla de vida, ¿sí? Este cuadernillo lo hace crecer a usted en su vida espiritual. Primero, porque tiene una estructura de lectura de la palabra. Segundo, porque tiene una estructura de meditación de la palabra. Y tercero, porque tiene un regalo importante. Todos los meses tocamos un tema en el cual usted puede crecer. Y todos los meses usted se va formando. Para mí esto es una especie de seminario bíblico, este cuadernillo, porque todos los meses vamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Ahora, veamos 4 razones por qué es importante tener reglas de vida en nuestra vida, reglas de vida en la iglesia, reglas de vida en el reino y reglas de vida a nivel personal. Y la primera pregunta que yo me hice es, bueno, ¿por qué debo tener una regla de vida? ¿Por qué debe haber una regla de vida en el reino de Dios? El primer lugar donde debe haber una regla de vida es el reino de Dios. Y hay 4 razones por las cuales debemos tener una regla de vida en el reino de Dios. La primera razón, porque la cultura y el mundo presionan los valores del reino. La cultura y el mundo presionan los valores del reino. A nosotros nos tiende a gobernar los valores del mundo, no los valores del reino. ¿Sí? Entonces el mundo tiene una moda y automáticamente nosotros queremos traer esa moda a la iglesia. ¿Sí? El mundo establece sus reglas de juego y entonces nosotros queremos establecer nuestras reglas de juego. Cierto día alguien me comentó, estaba en una reunión y entonces, por ejemplo, una de las situaciones más complicadas en cualquier iglesia es manejar los jóvenes. Los niños no son tan complicados hasta cuando llegan a cierta edad, pero los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes quieren ver la iglesia o quieren ver la reunión de jóvenes, la quieren ver como como un manejo social o como un manejo a la manera de ellos. Y una de las cosas que he entendido por la palabra del Señor es que la iglesia es la casa de Dios. Y en la casa de Dios, Dios tiene una regla de vida para su casa. Y que a la casa de Dios llegamos a adorar a Dios. A la casa de Dios no llegamos a jugar. A la casa de Dios no llegamos a entretenernos. O a que usted no se aburra y que es un animal muy feo, ¿sí? Entonces, para que usted no se aburra y entonces usted quiera venir a la siguiente reunión, le estamos tratando de inventar a veces a los jóvenes, digamos, esquemas para que los jóvenes se sientan bien. Y yo quiero aclarar a los jóvenes de esta iglesia, como se lo hago a los jóvenes del concilio, la iglesia no está diseñada para que ninguna persona que venga a ella se sienta bien.
La iglesia está diseñada para crecer en la verdad y la verdad es Cristo. Esa es la esencia, porque allá afuera nos vamos a enfrentar con grandes presiones. Mire, Daniel vivió grandes presiones en la cultura babilónica, pero Daniel tomó dos decisiones cuando fue presionado. La primera vez que fue presionado fue por comida. Le iban a obligar a que comiera la comida del rey, y allá usted lo encuentra en Daniel capítulo 1 versículo 8, y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, era un joven, tenía 17 años, y hablo con los jóvenes de esta casa, tenía 17 años, pero tenía valores del reino muy claros. Yo quiero que sepas que los valores del reino muy claros no nacen en el joven, nacen en los padres. Ahora, si tú vienes de un hogar no cristiano, entonces llegas a una iglesia, lo primero que tú tienes que demandar es que te entrenen en los valores del reino. Porque los valores del reino son los que te darán éxito en tu vida profesional, éxito en todas las cosas que emprendan. Daniel murió a los 92 años y pudo participar cerca de 8 o 9 reyes. O sea, él pasó por 9 reyes. Y en todos los reinados fueron llamados por los reyes para que participaran en la administración de ese reinado. Porque un día decidió no contaminarse con la cultura del mundo. La comida del rey simbolizaba aprender todo lo que el rey Nabucodonosor quisiera: astrología, brujería, cómo entender los presagios, cómo interpretar los sueños. Sin embargo, Daniel como José fueron personajes que dependieron de Dios a la hora de interpretar sueños, a la hora de explicar un sueño. Fueron usados por Dios porque fueron jóvenes radicales. La iglesia tiene que ser una iglesia radical para no permitir que los valores del mundo la tomen a ella. La segunda razón de por qué es importante una regla de vida en el reino es porque los valores espirituales del mundo son muy diferentes a los que plantea la palabra de Dios. Los valores espirituales del mundo son muy diferentes a lo que plantea la palabra de Dios. Cuando usted dice: mi libro, mi manual de dirección es la Biblia, de usted se ríen. Porque entonces dicen que ese es un libro muy viejo, que usted cómo se puede guiar por un libro que escribieron hombres, que usted no sabe si esos hombres fueron santos o no fueron santos, si realmente esa es la palabra de Dios o no. Pero mire, cuando yo tengo mis luchas personales, Dios siempre me habla es por su palabra. Cuando yo tengo mis luchas, porque yo también me he cuestionado si Dios existe o no, yo también me lo he cuestionado. Pero cuando yo tengo esas luchas, cuando yo tengo esos cuestionamientos, abro la palabra porque tengo una disciplina, una regla de vida espiritual, y esa disciplina me permite a mí que Dios me instruya por medio de su palabra. ¿Cuántas veces tú has tenido preguntas, inquietudes? ¿Cuántas veces has tenido, digamos, un desatino? ¿Cuántas veces has pecado? Y abres la palabra y la palabra te trae un mensaje de vida para ti. Te trae un mensaje restaurador. Entonces, iglesia, los valores espirituales del mundo son diferentes a los nuestros. ¿Sí? O sea, el mundo nunca te va a decir, dígame una agrupación cristiana. Una agrupación cristiana. ¿Ah? Redimidos. Nunca decir: miren lo último que sacó Redimidos. Escuchen esta canción que adora a Dios. ¿Usted lo ha visto por televisión? No. ¿Sí? Sin embargo, sacan ahí cualquier porquería, que te quito el pantalón, que te lo pongo, que te bajo esto, que siervos. Nosotros estamos almorzando y ¿sabe qué está haciendo el mundo? Culturizándonos. Porque tenemos el televisor prendido. Porque decimos: ay, es que tengo que enterarme de la noticia. ¿Cuál noticia? Es la misma de hace muchos años, lo que cambia es de nombre y lugar, pero es la misma. Entonces te presentan la farándula. Entonces hay cristianos que se levantaron a ver la boda del príncipe esto con la otra. Hermanos, siervos, eso se llama culturización. ¿Usted sabe por qué nunca va a haber una tercera guerra mundial? Porque la culturización es la tercera guerra mundial. O sea, yo para someter a otra nación, lo que le mando son mensajes, y los mensajes dominan la otra nación. ¿Cuándo se celebraba San Valentín? Ahora celebramos San Valentín.
¿Usted cuándo ha visto que de Colombia ha nacido una celebración que a nivel mundial haya traído impacto? No. Los países dominantes mandan su cultura y con su cultura dominan hasta los religiosos como nosotros. Nos dominan a nosotros. Porque eso trae la cultura mundana, sus valores espirituales. Entonces la gente quiere practicar yoga, ¿sí? Om, ¿sí? Entonces he escuchado cristianos decir, no, tú eres un karma. Esa no es palabra cristiana. Esa no es palabra cristiana. ¿Usted sabe lo que significa karma? Es que ni siquiera se ha tomado el trabajo de buscarlo en un diccionario, pero usted lo repite. Porque la cultura hace eso, dominar. Hay cristianos que no mientan la mamá sino en diminutivo. Ay, juepucha. Entonces lo estás haciendo en diminutivo, estás haciendo lo mismo, estás diciendo lo mismo. Cristianos que dicen, Ave María, estás diciendo lo mismo que el mundo. O sea, el mundo te tiene culturizado y entonces tú pretendes muchas veces que Dios te responda una oración cuando el mundo te tiene culturizado. Ahora, ¿por qué también necesitamos una regla de vida en el reino de Dios? Porque se requiere una matriz por donde Cristo crezca. Cristo es la viña del Señor y esa viña tiene que crecer a través de una matriz. La iglesia debe tener unas normas, debe tener unas reglas. El culto debe tener unas normas, debe tener unas reglas. La vida devocional debe tener unas reglas. Entonces, como la palabra es trellis, y trellis significa matriz, y matriz es una estructura, entonces tú no vas a crecer si no tienes una estructura de crecimiento. Espiritualmente hablando, necesitas una estructura de crecimiento para que puedas realmente crecer en el amor de Cristo. Y el reino necesita reglas de vida porque hay que amar a Cristo por encima de cualquier persona. Nosotros necesitamos tener a Cristo de primero en nuestra vida en todo, siempre. Yo siempre he creído que seguir a Cristo es fácil, lo difícil es volverse el discípulo de Él. Es fácil venir a la iglesia. Es fácil decir, no, es que a mí me gustan las enseñanzas del pastor. Pero qué aburrido ir al grupo vida porque no me gusta la enseñanza del líder. No, es que a ti no te debe importar ni la enseñanza del pastor ni la enseñanza del líder, sino la enseñanza de Cristo. Porque el Cristo habla por el pastor, pero también habla por tu líder. Y a través de tu líder te está enseñando una cosa y a través del pastor te está enseñando otra cosa. Entonces, la vida cristiana va a necesitar ese amor por Jesús. Porque si yo no amo a Jesús, ¿cómo puedo crecer? O sea, el Espíritu Santo no se puede mover en un corazón que no tiene a Jesús. Necesitamos tener a Jesús. La segunda pregunta de por qué necesitamos una regla de vida es ¿por qué la iglesia crece por medio de regla de vida? Es la segunda pregunta. ¿Por qué la iglesia crece? O sea, está demostrado que una iglesia que tiene estructura es una iglesia que crece. Y voy a mostrárselo a través de Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 41 hasta el versículo 47. Y vamos a ver una estructura, una regla de vida en la iglesia. Hechos capítulo 2, del versículo 41 al 47. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas se añadieron? Y habían solo 120 en el aposento alto, o sea que ya habían 3,120 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos. El resultado de tener una estructura es crecimiento, no solamente individual, sino también crecimiento
a nivel del templo. O sea, cuando hay una estructura, cuando se sabe qué es lo que se va a hacer en cada iglesia, los pasos que se deben dar, entonces el Señor va a terminar entregando un crecimiento. Mire, en la vida, lo importante no es cambiar de estrategia hasta que la anterior haya dado resultado. Toda estrategia en la vida funciona, el que no funciona es nosotros. O sea, no funcionamos nosotros porque muchas veces nosotros abandonamos la estrategia, pero toda estrategia en esta vida funciona. Y observe lo que pasaba en la iglesia, en la reciente iglesia de Hechos de los Apóstoles. Esta es la iglesia primitiva, la primera iglesia que nació a nivel mundial. Ellos mostraron un compromiso con su fe. Mostraron un compromiso con su fe. Observe, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? ¿Qué fueron? ¿Fueron qué? Bautizados. El que no está bautizado todavía no está convertido. Punto. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Quién se bautiza? El convertido. El convertido tiene convicción y usted no tiene que rogar. Es más, el convertido lo está buscando usted. Me voy a bautizar, me voy a bautizar, me voy a bautizar. Dígame aquí cómo dice: y los que recibieron su palabra pasaron al discipulado 1 y después del discipulado 1 tomaron la decisión de bautizarse. Y los que creyeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los que creyeron? ¿Se qué? ¿Por qué se bautizaron? ¿Por qué creyeron? No hay otra razón. Ay, no, es que a mí de chiquitito me bautizaron, me echaron agüita y yo ni la sentí. Eso no es bautismo. Porque el bautismo es para el que cree en Jesús. Y cuando usted lo bautizaron en la otra iglesia, en la de nuestra prima hermana, en esa iglesia, usted no era consciente que usted estaba naciendo de nuevo. Por eso aquí se predica la verdad, y la verdad es lo que hace libre a la persona. Usted cree y usted se bautiza. Vaya a Hechos, Hechos 8, y allá se encuentra que el Espíritu se lleva a Felipe, se monta en el carruaje de un eunuco de Candace que va para Candace, viene gozoso, está leyendo un libro de la Biblia, dicen que el capítulo 53 de Isaías, y Felipe le pregunta: ¿entiende lo que lee? Y él dice: si nadie me explica, ¿cómo puedo entender? Y abriendo la palabra desde Isaías 53, dice allí en Hechos 8, Felipe le comenzó a explicar, y cuando terminó de explicarle, el hombre preguntó: ¿y dónde hay agua para que yo me bautice? Dijo: ¿hizo oración de fe? No, él no hizo oración de fe. Él preguntó: ¿dónde hay agua? Y si él estaba preguntando ¿dónde hay agua para yo bautizarme?, ¿qué había pasado en su corazón? Había creído. Sé todo lo que nosotros necesitamos para bautizarnos se llama ¿qué? Creer en Jesús. No hay otra alternativa. Ah, que todavía no tiene arreglado el matrimonio, eso lo arregla el Espíritu Santo. Ah, que todavía peca, eso lo arregla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de arreglar todo lo torcido, porque Él no nos buscó para dejarnos torcidos. Usted no viene a esta iglesia. Usted no viene a esta iglesia para ver si se destuerce. Usted viene a esta iglesia porque el Espíritu Santo lo está destorciendo. O sea, Él lo está enderezando. Él está poniendo la regla de vida sobre su vida. Y se puede ir a la Cochinchina, que en la Cochinchina se va a encontrar otro pastor igual. Igual. Porque Dios está interesado en arreglar ¿qué? Tu vida. Y mira lo segundo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, 3,000 personas tomaron la decisión de seguir a Cristo. Y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la enseñanza. Entonces una persona se convierte, se bautiza e inmediatamente quiere saber cómo seguir a Jesús. Entonces no hay que estar rogándole: ay, mira cómo te acomodo el horario. A ti te sirve el horario de las 6 de la mañana, o te sirve el horario de las 2 de la tarde, o te sirve mejor el horario de las 4. Ay, mejor que sea el sábado. Ay, no, mejor que sea el domingo antes de empezar. No, porque el convertido va a buscar porque tiene hambre y sed. Va a buscar
Él va a buscar, él quiere conocer del Señor, persevera en la doctrina de los apóstoles, o sea, anhela ser discipulado. ¿Y perseveraban en qué? En la comunión de unos con otros. ¿Qué quiere decir? Que había un deseo de unidad. Hay un deseo de unidad, y donde hay un deseo de unidad todos van a crecer, porque el uno va a crecer, el otro va a apoyar al otro. Ay, mira, no entiende esto. Aún hay un deseo de unidad en lo económico, porque había gente muy pobre en ese momento y la gente vendía sus propiedades porque creía que Cristo ya venía enseguida. Entonces vendía su propiedad, lo entregaban a los apóstoles y ellos iban solventando todas las necesidades económicas y de alimentación en ese momento, porque se produce unidad. Y mire lo que dice: y perseveraban en la comunión unos con otros. Se llama unidad. En el partimiento del pan, o sea, tomaban la cena juntos. Pero ¿dónde lo hacían? Lo hacían en las casas y lo hacían en el templo. Entonces hay que rogarle: no, es que el culto de las 8 no me sirve, no, que el de las 10 ya es muy tarde. Si te abrimos uno a las 6 de la tarde tampoco vienes. Porque sencillamente la base de toda estructura, de toda regla de vida se llama conversión. Punto. Mire, mientras una persona dice ser creyente y se maneja en las condiciones de vida antes de conocer a Cristo, todavía no ha tenido un encuentro genuino con Jesús. Estamos en eso. Hoy nos separamos con facilidad. Hoy nos distanciamos de las personas con facilidad. Hoy decimos una palabra grosera con facilidad. Hoy gritamos. O sea, mucha gente no sabe marcar la diferencia entre alguien que no es cristiano y nosotros. Y la regla de vida es para decir: por esta es la línea que yo tengo que caminar. Si la palabra dice que no debo mentir, ¿qué tengo que hacer yo? No mentir, tengo que erradicar. Si la palabra, yo cuando conocí al Señor, leí la Biblia y dice: no cometerás adulterio, y yo en ese momento estaba adulterando, ¿qué hice? Me aparté del adulterio. Pues todavía siento la cachetada de la mujer aquí, pero estaba cometiendo adulterio. Entonces, regla de vida. El Señor nos da una regla de vida. Mire, el Señor dio regla de vida hasta para comer. Hemos menospreciado la dieta que aparece en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué estaba tratando el Señor? Preservar al pueblo de Israel de cáncer. ¿Sabe usted que hasta 1940, ¿cuándo fue que le entregaron a Israel el territorio? ¿47? Hasta 1948 en Israel no existía la palabra diabetes ni cáncer. ¿Sabía usted eso? Búsquelo en Google. La palabra diabetes y la palabra cáncer no existía. No había en el mundo un israelita que tuviera cáncer, o que muriera de cáncer, o que muriera de diabetes. ¿Sabe cuándo apareció la palabra cáncer? Cuando Coca-Cola entró a Israel. ¿Y sabe cuándo apareció la palabra diabetes? Cuando Coca-Cola entró a Israel. Cuando McDonald's comenzó a entrar, o sea, cuando la cultura del mundo entró a Israel, aparecieron las enfermedades. O sea, observe eso. Observe eso. ¿No le parece interesante? Que los estudios médicos comprobados dicen que ningún judío antes del 48 moría de enfermedad que ha muerto toda la gente casi toda la vida. Observe que la diabetes no existió hasta cuando en el año 1864 aparece el azúcar. Entonces, ¿tiene Dios o no tiene Dios razón? ¿No tiene Dios regla de vida para nosotros comer? Cuando usted va a Génesis, en Génesis no dice: y te he entregado todos los animales para que te alimentes. ¿Sabe qué entregó Dios al hombre? Solo frutas y verduras para alimentarnos. Eso es regla de vida. Pero están demostrado que todo paciente con cáncer en cualquier nivel se sana solo comiendo frutas y verduras, no más. No metiéndole nada más a su dieta, solo frutas y verduras. Está comprobado que se revierte el cáncer. Y está comprobado que se revierte la diabetes, solo con frutas y verduras. Y los videos que están puestos de estudios científicos y de personas en España, hay un médico
perseguido por todas las personas de cáncer en el mundo, porque es el único médico que a través, no de la medicina tradicional, sino que a través de frutas y verduras sana a sus pacientes. Y él dice, yo no curo, el paciente se cura porque la enfermedad se revierte por causa de recibir lo de la naturaleza. El alimento natural, o sea, el alimento vivo es las plantas y verduras, y el alimento muerto son todos los animales. ¿Y qué es lo que más comemos nosotros? Entonces somos más propensos ¿a qué? A tener cáncer, a tener diabetes, a tener enfermedades que antes no existían, porque Dios puso regla de vida para que no nos enfermáramos. Él prometió que nos sanaría, ¿sí o no? Él prometió, es más, Él dice, si ustedes obedecen esta ley, y nos entregó el manual como nos enseñó James, y nos entregó el manual, si ustedes obedecen esta ley, entonces ustedes nunca tendrán la enfermedad de los otros países, de los otros reinos. Dios lo estableció, siervos. Necesitamos una estructura para crecer. Tercera pregunta, ¿por qué debemos tener una regla de vida como iglesia, como centro bíblico internacional, como una comunidad de fe? Y las razones son dos. Primero, porque si hago parte de una iglesia cristiana, debo conocer la regla de vida de la iglesia cristiana. Lo primero que a una persona se le tiene que enseñar aquí es cómo crecemos, y nosotros crecemos por un ISP, iglesia, ¿sí? Iglesia simple y poderosa. Ese es el sistema. Yo estoy aquí, pero no estoy en un grupo vida. Entonces alguien te lo tiene que enseñar, alguien tiene que acercarse a ti y te tiene que decir, mira, este es el sistema para crecer, este es el sistema para servir, este es el sistema para que tus dones se manifiesten. Porque hay mucha gente que está llegando solo los domingos, entonces solo visito la iglesia, pero no hago parte de la iglesia. Yo necesito hacer parte del lugar donde Dios me puso. Por eso Dios estableció una regla. Yo no me puedo distraer, que sí, es que si yo quisiera, es que si no. No, si Cristo es primero para mi vida, las actividades espirituales también hacen parte de mi vida. ¿Sabía usted que usted puede diezmar en tiempo también, además de diezmar en dinero? Usted puede diezmar el 10% de su tiempo a crecer al servicio de la obra del Señor, a participar en grupos pequeños, a venir a tiempos devocionales, etcétera, etcétera. Usted debe conocer la visión y la misión de esta iglesia, debe conocer la estructura de crecimiento y multiplicación de esta casa. Usted debe conocer cómo la estructura de Hechos 2:41-47 también se aplica a esta casa. Y usted necesita saber cómo se hace miembro de Centro Bíblico Internacional, cómo usted aprende a someterse a la supervisión y al pastoreo del liderazgo de esta iglesia en las áreas de doctrina, de dirección, de disciplina y de discipulado. Debe involucrarse en un grupo pequeño, debe relacionarse con los demás hermanos de la fe, debe descubrir sus dones espirituales que Dios le dio y ponerlos al servicio de la obra del Señor. Debe servir, debe apoyar generosamente a la obra del Señor, no solamente con la parte económica, sino también con la parte espiritual, y consistentemente debe dar pasos para desarrollar su propia regla de vida. Y por último, la cuarta pregunta, ¿por qué debo desarrollar mi propia regla de vida? Entonces vayamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Y dice la Escritura, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Cuántos corren? ¿Y entrenaron? ¿Se disciplinaron esos todos? ¿Pero quién gana? Solo uno, ¿sí? Y dice el 25, dice ahí mismo el 24, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Que obtengáis qué? El premio. 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Puedo pecar? Iglesia, ¿yo puedo pecar? Sí, yo puedo pecar. ¿Sí? Dios no me prohíbe pecar. ¿Sabía usted? Dios no me prohíbe pecar. Pero yo tengo una regla de vida, no voy a pecar. No voy a pecar. ¿Y por qué no voy a pecar? Porque no quiero perder mi corona de vida, mi corona incorruptible. Yo puedo hacer lo que quiera,
Porque Dios no prohíbe nada. Dios simplemente te entrega un manual y te dice, escoge, te entrego este manual para la vida o para la muerte. Escoge la vida o escoge la muerte. Pero ¿quién escoge? ¿Quién es el que hace la elección? Yo. En la India, usted puede tener hasta 5 mujeres, pero si tiene 6, ya pecó. Así es en la India. Los árabes pueden tener hasta 11 mujeres, pero si tienen 12, ya pecó. O sea que ellos con 11 mujeres, no sé cómo harán, no, pues tienen todo el dinero del mundo, ¿no? Pero ya manejar una es muy complicado. Ahora, manejar 2 es totalmente fuera de serie. Pero en nuestra cultura bíblica, Dios nos dice una. Cuando usted lee en Génesis, capítulo 2, le dice, y le entregó a Adán su mujer. O sea, él sacó de una sola costilla y esa costilla la volvió una mujer. No sacó 2 costillas, no le sacó una a la izquierda y otra a la derecha. Él sacó una. Porque el hombre para vivir solamente necesita de una mujer. Para no vivir solo eso. Entonces miren la cultura del mundo que ya permeó la iglesia. Los jóvenes hoy no se quieren casar. ¿Y por qué no se quieren casar? Por las experiencias de sus papás. Pero esa no es la experiencia bíblica. Me hago comprender. Esa no es la experiencia bíblica. La imagen suya y mía es Cristo. Entonces la pregunta es, si Cristo no pecó, Él es mi imagen. Entonces yo no peco porque quiero seguir la imagen de mi mentor que es Cristo, de mi pastor que es Cristo. Me hago comprender. Entonces yo tengo que desarrollar mi propia regla de vida. Dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, aquí hay una cosa, si yo no me autosometo, no me someto. Si yo no me autosometo, yo no me someto. Lo primero que tengo que hacer es autosometerme. O sea, lo primero que tengo que aprender es colocar reglas de vida que no voy a romper. Si yo digo, voy a hacer ejercicio 4 veces a la semana, no los puedo negociar. Si yo digo, voy a hacer ejercicio 3 veces a la semana, no lo puedo negociar. Si yo digo, voy a eliminar el arroz, porque el arroz contiene azúcares, entonces yo comienzo a autosometerme. ¿Me hago explicar? O sea, es autosometimiento. Mira que Dios no te dice, no peques. Ahora Dios dice, el que tiene la simiente de Cristo no peca. Ahora está diciendo, te he colocado un sello para que no peques. ¿Cuál es ese sello? La simiente de Cristo. Oportunidad de pecar tenemos todos los benditos días. Todos los benditos días tenemos oportunidad de pecar. Porque todos los días somos tentados. Porque además ese es el trabajo de Satanás. Yo le decía en estos días al grupo de estudio de las 4 de la mañana los martes, le decía algo, mire, vea, el trabajo de Satanás es robarnos el tesoro a nosotros. Ese es el trabajo de Satanás. Satanás no persigue a alguien que no tenga tesoro. Satanás persigue al que tiene un tesoro escondido. Ese es el que persigue. Por eso el apóstol Pedro dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién quiere devorar Satanás? Al que tiene un tesoro, no a cualquier cristiano, al que tiene un tesoro escondido. O sea, Satanás no pelea con un infiltrado en la iglesia cristiana. Él no pelea con un infiltrado, no tiene problemas. Hace parte de su ejército. ¿Con quién pelea? Con un cristiano radical, aquel que dice, me voy a autosometer a la palabra. Me voy a autosometer, voy a practicar esto, voy a levantarme a las 4 de la mañana a orar, voy a orar media hora, al mediodía voy a orar 10 minutos y en la noche voy a orar 10 minutos y ahí tengo mis 50 minutos de oración del día. Voy a ser parte de la iglesia, voy a prepararme, voy al discipulado, me voy a bautizar. Cuando tú comienzas a tomar esas decisiones, tú eres persona de regla de vida. Tienes regla de vida. Ahora, hay 4 reglas que tienes que desarrollar. Primera regla, oración. Necesitas dedicarte a la oración. Necesitas leer la palabra. Necesitas practicar el silencio, la meditación de la palabra. Necesitas estudiar la palabra, leer un libro. Si tú usas más tu teléfono
que leer un libro, entonces estás aprendiendo más de los chismes del teléfono que de una cultura que te puede traer. Cualquier libro puedes leer, siempre y cuando no sea esotérico, lógicamente, pero puedes leer cualquier libro que te haga crecer. Necesitas un descanso, tu vida necesita un descanso, necesitas descansar. Hay que sacar tiempo, no solamente un día a la semana para descansar, desconectado de todo, sino también entender que cada año necesitas tener días de descanso, se llaman vacaciones. Necesitas también saber combinar trabajo con actividad que no ocupen toda tu agenda, actividad física, prestar un servicio en la iglesia, hacer misiones, tener cuidado de tu cuerpo físico. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Y por último, tu regla de vida debe incorporar las relaciones con otros creyentes y con otras personas. Entonces te repito, necesitas orar, descansar, trabajar y tener actividad física, y necesitas las relaciones. Conclusión: la meta del cristianismo es amar a Dios por encima de cualquier otra persona, lugar, cosa o circunstancia. Esa es la meta. Si esa no es la meta de tu vida, simplemente eres un visitante más de esta iglesia y todavía no has entendido la razón de ser de la salvación por medio de Cristo. La vida cristiana requiere de disciplina si queremos mantenernos dentro de los límites que Dios ha establecido. Disciplina es lo que requiere la vida cristiana. No se trata de hacer actividades para mantenernos ocupados, sino de desarrollar reglas de vida flexibles que permitan una espiritualidad más intensa y extensa, que nos ayude a amar a Dios y a ponerlo en el primer lugar de mi vida en todo. Este es el verdadero alcance del Evangelio: poner a Cristo en el primer lugar. Y yo le voy a decir la razón por la cual yo trabajo para no pecar. La razón por la cual yo trabajo para no pecar a través de reglas de vida es que quiero recibir la corona de vida que Dios ha prometido para todo aquel que le ama. Esa es la corona que yo quiero recibir. Y yo quiero que el mismo Señor Jesucristo la coloque sobre mi cabeza. Pongámonos en pie, iglesia. ¿Qué tal si se toma de la mano de su hermano que está ahí al lado suyo y oran juntos?